¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Portillo Sarmiento Naum y bueno, soy egresado de la licenciatura de Químico Farmacobiólogo y bueno, hoy les voy a hablar de la bacteria de Moraxella catarrhalis, de la materia de Microbiología 2 y bueno, voy a empezar hablándoles con un poco de su historia, que fue descrita por primera vez en 1896 por John y Pfeiffer, nombrándola como Micrococcus catarrhalis. Y bueno, esto fue por su morfología, que como lo observaban en el microscopio, era redonda, como de un coco. Y bueno, esta la podíamos observar ya sea en parejas o en cadena. Posteriormente, en 1963, se clasificó como Neisseria catarrhalis, ya esto fue por su similitud en fenotipo y en nicho ecológico. Y en esa misma época también fue considerada parte de la microbiota normal, ya que se encontraba en el tracto respiratorio como una bacteria comensal. En 1970 se cambió al género Brahmella y posteriormente en 1979 al género Moraxella por Victor Morax. Como podemos ver en esta imagen, era el mismísimo Victor Morax. Y bueno, como característica y morfología de esta bacteria, podemos observar que se encuentran parejas. Y bueno, es un diplococo, o también lo podemos encontrar en cadena. Y normalmente mide entre 2 micras. Y bueno, esta bacteria es una gran negativa, es aerobia, es oxidasa positiva y bueno, puede colonizar y causar infecciones en el tracto respiratorio en humanos, ya sea superior o inferior, pues en anfibias, y esto es lo que les va a dar esa habilidad de poder adherirse mejor a la célula huésped o a la célula diana, y no poseen pigmentación en agar sangre y no producen hemólisis. En la taxonomía, como podemos observar, es del dominio bacteria, del filo Protobacteria y de la clase Protobacteria gamma. En el orden es Pseudomonales, en la familia Moraxellaceae y en el género Moraxella, y de la que vamos a estar hablando hoy es de la especie Moraxella catarrhalis. Como mecanismo de transmisión, esto es a través del contacto directo con descargas nasales o a través del contacto directo con personas, ya sea así, como un ejemplo sería un beso, ahí es donde se puede hacer esa transmisión. Y bueno, esto va a ser a través de personas con el tracto respiratorio ya infectadas. Y como vectores, para la especie de Moraxella catarrhalis solo es patógena exclusivamente en humanos. Y las demás especies de género Catarrhalis son patógenas como en humanos y en animales. Los fomites van a ser los pañuelos o los aerosoles, que como habíamos visto son esos estornudos que provoca la gente enferma y pueden transmitirte. Normalmente no este tipo de transmisión a través de los pañuelos o a través de un estornudo es muy difícil que realmente te cause una infección, ya que necesitas una gran cantidad de bacterias para que te haga daño. Normalmente un aproximado de 10 a la 6 o 10 a la 9, que significaría, o en español, sería 1 billón de bacterias para que realmente te provoque daño. Y bueno, pasamos a lo que es la ubicación y las causas. Bueno, Moraxella catarrhalis usualmente reside en las vías respiratorias superiores, como había dicho. Se encuentra como una bacteria comensal de nuestra microbiota normal. Y bueno, puede provocar infecciones del sistema respiratorio, como el oído medio y infecciones en el ojo. Del 1 al 5% de los adultos lo tienen en el tracto respiratorio superior y en la infancia en la nasofaringe. Las causas más frecuentes clínicamente es la otitis media en niños, la sinusitis aguda y crónica en cualquier edad, como también las infecciones. Como esto va a ser más perjudicial o más peligroso, o están más propensos a aquellas personas que tienen infecciones respiratorias bajas en adultos con enfermedades pulmonares crónicas. Y bueno, el cuadro clínico para niños pues se va a presentar infecciones en el tracto respiratorio, ya sea superior o inferior, la sinusitis, la otitis media, la conjuntivitis, la queratitis. Y si esto ya llega a agraviarse, esta infección puede causar una bacteremia. Generalmente esto pasa en personas inmunodeprimidos como inmunocomprometidos. En adultos, en aquellos con enfermedades respiratorias subyacentes como en la EPOC, puede presentarse como la ligiritis, la bronquitis, la neumonía y bueno, brotes nasocamiales de infecciones, que se cree que esto se transfiere de cuidadores a visitantes.
Y con lo que es la patología, bueno, la patología en lo que es la neumonía, estas infecciones se producen cuando llega al territorio alveolar. Y bueno, este microorganismo, para que, como les digo, llegue hasta ahí y realmente cause daño, tiene que llegar en grandes cantidades, suficientes como para vencer los mecanismos de defensa del pulmón. Y bueno, en la otitis media, Moraxella catarrhalis llega al oído medio a través del tubo de Eustaquio. Y bueno, como les había comentado, esta bacteria va a residir en la nasofaringe, o se va a localizar allí mismo en la nasofaringe. Y bueno, las infecciones respiratorias superiores o los trastornos alérgicos pueden causar esta inflamación y edema en el tubo de Eustaquio o su orificio, y esto puede provocar la entrada de la bacteria a través de la flora de la flora biota nasal contaminada, y puede provocar esa infección. En lo que es en la sinusitis, se obstruye el orificio del seno y afecta la ventilación, donde se absorbe el oxígeno, y causando una subsecuente formación de presión negativa. Esta presión negativa dentro del seno va a causar una disfunción de la mucosa y va a permitir que fluya la biota nasal contaminada hacia la cavidad de los senos. Y como sabemos, estos senos son estériles, y bueno, ahí es donde se va a inocular la bacteria y va a hacer la obstrucción del seno, y es donde se va a producir o va a haber un aumento de líquido de la mucosa, y es donde vamos a poder observar que es el inicio del cuadro de la sinusitis aguda. Es importante destacar que, de no ser tratada adecuadamente, esta infección puede generarse en el paciente una bacteremia, mediante la cual la bacteria puede pasar hacia la sangre del individuo y ocasionar graves daños, como por ejemplo una endocarditis. Y como sabemos, la bacteremia es cuando el microorganismo, bueno, como dice aquí, pasa al torrente sanguíneo, y bueno, se va a encontrar ahora sí que en todas las partes del cuerpo, ya que esto va a recorrer ahora sí que todo el sistema circulatorio del torrente sanguíneo. Y bueno, para los síntomas en la sinusitis aguda maxilar, va a haber una rinorrea purulante, una presión y dolor en la cara. Aquí normalmente va a haber presión en estas partes y dolor en los senos. Y bueno, va a haber una congestión y obstrucción nasal y tos productiva, en especial por las noches. Esto va a ser un poco tedioso, más en la noche, porque es donde más se siente estos síntomas, lo que es el dolor, la congestión y la obstrucción nasal y la tos productiva. Y bueno, la zona ubicada sobre el seno afectado puede estar adolorida y con presión y erimatosa, y con una característica se caracteriza por la inflamación. Como podemos ver aquí encontramos lo que es el seno sano y un seno enfermo por la sinusitis o la bacteria de Moraxella catarrhalis. Bueno, la otitis media, los síntomas más frecuentes se encuentra el dolor del oído. De vez en cuando va a haber fiebre, es muy raro. En algunas ocasiones puede haber la supuración de líquidos a través del oído, y también es frecuente presentar vértigos y problemas de congestión nasal. En la neumonía se produce cuando llega al torrente ovalar el microorganismo patógeno en cantidades suficientes como para vencer el mecanismo de defensa del dolor. Creo que me equivoqué con esta información, pero bueno, aquí va a haber una inflamación en los alveolos, va a haber tos y va a haber un dolor en el pecho y dificultad para respirar. Y un poco de flemas también va a haber. Y en el diagnóstico, para lo que es en la otitis media, el diagnóstico más preciso es la timpanocentesis, y el cultivo de tales aspirados son muy confiables, como también las presencias de los signos y los síntomas de la enfermedad aguda. Y la identificación del líquido medio, otoscopía neumática, que es un método clínico que utilizan para el diagnóstico. El diagnóstico de enfermedad sinusal se hace por clínica, estudio bacteriológico y estudiar por imágenes. Si es necesario determinar al agente infeccioso específico, debe obtenerse líquido de modo directo de los senos afectados por una punción con aguja de su pared.
A continuación se realiza una frotis con una tensión de Gram y un cultivo. Y la anémesis o la anemia, el examen físico completado con un estudio radiológico del tórax, ofrecen bases para el diagnóstico de neumonía. Los esputos pueden ser útiles en casos de infecciones respiratorias bajas. Siempre se debe realizar una tensión de Gram antes de realizar nuestra inoculación en nuestros cultivos o nuestros medios de cultivo. Y bueno, pasamos a lo que serían los tipos de muestras. En los tipos de muestras podemos obtener como secreción nasal, secreción faringo-amigdaliana, secreción rinofaringea y secreción del oído. Para la toma de muestras, la otitis media podemos hacer un exudado óptico, pero la mejor forma sería una obtención por una aspiración con jeringa. Y lo que es la sinusitis, una aspiración de secreción nasal, una aspiración bajo una visión de endoscopía del método medio y una punción de aspiración sinusal. Y como podemos ver aquí, puede hacerse como para la sinusitis y la otitis media. Es una punción, aspiración directa con aguja. Como podemos ver, atraviesan la aguja hasta la nasofaringe para ahí obtener nuestra muestra. La conjuntivitis. El exudado va a ser un exudado conjuntival. Como podemos ver, va a ser alrededor de la córnea del ojo. Y bueno, hisopo, a través de un hisopo, pues este hisopo se va a almacenar en una bolsa y se va a llevar para la observación en el microscopio como la inoculación para nuestros medios de cultivo. También, a pesar de estos, en algunos casos muy raros, ha sido muy raro esto, se ha podido aislar dentro del tracto genital. Los medios de cultivo que vamos a poder utilizar va a ser el agar sangre y agar chocolate, como también el agar de Todd Hewitt. Y bueno, Moraxella catarrhalis es una bacteria que crece muy bien en una atmósfera de CO2, de dióxido de carbono al 3 al 7% durante 24 horas y crece entre de 24 y 48 horas. Crece en una incubación a una temperatura de 35 a 37 grados centígrados con medidas de un pH que se ubican entre 5 y 9. Como podemos observar, puede vivir también en ambientes ácidos muy débiles, pero normalmente vive más en medios alcalinos. Y bueno, la presencia de oxígeno es necesaria, ya que son aerobias estrictas. Y bueno, en lo que podemos observar en los medios de cultivo va a ser formas redondas, como podemos observar. Son opacas, convexas, de unos 3 a 5 milímetros y de color grisáceo, como observamos en estos medios de cultivo. Después de ahí pasamos a lo que es nuestra tensión de Gram. Recuerden, tomamos una pequeña muestra, un pequeño fragmento de nuestras bacterias y hacemos un frotis en nuestro portaobjetos para hacer nuestra tensión y observamos al microscopio. Y como podemos observar, los podemos encontrar en parejas, como les había comentado, son diplococos o en cadenas. Aquí normalmente todas se encuentran juntas, pero podemos observar que acá hay una pareja, acá hay otra pareja, acá hay otra pareja. También aquí, como podemos observar, los encontramos en cadena. Y bueno, como podemos también observar, son gram negativas, ya que se tornan de color rosa o como rojo. Y bueno, esto nos indica que ya estamos más o menos visualizando que tenemos la bacteria de Moraxella catarrhalis. Y bueno, para las pruebas bioquímicas, ya para realmente saber que nos estamos encontrando con Moraxella catarrhalis, son oxidasa positiva, como ya lo había dicho anteriormente, lo que quiere decir que mediante el metabolismo aeróbico y la síntesis de una enzima llamada citocromo C, oxidasa utiliza el oxígeno para obtener la energía mediante la cadena transportadora de electrones durante la respiración celular. Como sabemos, Moraxella catarrhalis tiene este citocromo. Y bueno, al inocular nuestra muestra en un papel filtro de estos de oxidasa positiva,
pues se va a tornar de color azul, como podemos observar aquí, ya que son positivas. Si muestra una muestra negativa, significa que no estamos observando o no nos estamos encontrando con Moraxella catarrhalis. En lo que es catalasa positiva, esto implica que la síntesis de la enzima catalasa, la cual cataliza la reacción y el desdoblamiento de la molécula de peróxido de hidrógeno, convirtiéndolo en oxígeno y en agua, como recordemos, esta bacteria también contiene la que es la enzima catalasa, y si es que vemos esta formación de gas y agua en nuestro portacepte, es que nos estamos encontrando con Moraxella catarrhalis, y si es negativa, pues no nos estamos encontrando con ella. Y bueno, las pruebas serológicas, no encontré pruebas serológicas, tenía que quitar esto, pero puse otras pruebas bioquímicas, que es la prueba del butirato, y bueno, Moraxella catarrhalis también puede ser diferenciada de las especies de Nigeria, y bueno, por su capacidad de hidrolizar los grupos butirato con unión de butirato esterasa. Y bueno, estos son papeles filtros de butirato, ya los venden preparados, y bueno, estos se ponen en un portaobjetos y se le agrega una pequeña porción de muestra de las bacterias, y bueno, como podemos observar, son positivos, ya que esto lo va a tornar a un color azul, porque como podemos ver, tiene la capacidad de hidrolizar los grupos butirato. Y bueno, también aquí tenemos lo que es el método de nitrocefin, que es un método de sensibilidad a los antibióticos de betalamasa. Y bueno, como podemos ver, la coloración roja es una prueba positiva, o sea que tiene presencia de betalamasa. Y la coloración amarilla, prueba negativa, es una ausencia de betalamasa. Pues esto va a ser, Moraxella catarrhalis va a tener una prueba positiva, ya que va a tornarlo de color rojo. Aquí tengo los antibiogramas. Estas son las imágenes que encontré. Bueno, en los artículos donde yo estuve sacando información no encontré realmente estos resultados de antibiograma. Esto los robé de Google. Pero bueno, esto es como podemos ver aquí la sensibilidad, la poca sensibilidad intermedio y la resistencia que tienen. Normalmente podemos ver que las más eficaces o sensibles serían estas 4, ya que normalmente, o estas también, pero no son tan eficaces, y las de acá abajo pues normalmente son resistentes. Aquí tengo otra tabla también, si la robé, no la entiendo muy bien, pero podemos ver que yo creo que es la sensibilidad y la resistencia. Para el tratamiento de lo que es en la otitis media aguda, bueno, vamos a tratarlo con antimicrobianos, a menudo combinado con analgésicos. Sin embargo, debido al origen multifactorial de la otitis media, es improbable que se enfoque una sola terapia única para poder prevenir y curar esta enfermedad. La amoxicilina en altas dosis, como sería en 80 miligramos por kilogramo al día, es el tratamiento de primera elección, o la cefuroxima, que es la mejor opción si se utiliza una cefalosporina. La recomendación actual es en tratar durante 10 días a estos niños. La sinusitis aguda no complicada se inicia el tratamiento antimicrobiano expedito, cuya selección suele ser empírica o con base en las causas bacterianas más probables y su susceptibilidad habitual. Por ejemplo, la amoxicilina es el tratamiento preferente. La administración de amoxicilina junto con los inhibidores de betalamasa es eficaz contra casi todas las cepas de Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. No sé si estoy bien correcto en esta, como lo dije, pero es influenza, se me olvidó el nombre, disculpen. Y bueno, una exacerbación de la bronquitis causada por Moraxella catarrhalis puede tratarse con doxiciclina o con un macrolido avanzado, como con ampicilina y un poco de subaltán, una cefalosporina de tercera generación, una quinola, debido a la posibilidad de que también se presenten neumococos resistentes que se hayan pasado por alto en la tinción de grano. Y bueno, aquí puse otro tratamiento extra, esto lo encontré en otro artículo. Y bueno, como sabemos, Moraxella catarrhalis presenta una sensibilidad uniforme en las combinaciones de beta-lactámicos y inhibidores de betalamasa, como la combinación de penicilina con ácido
clavulánico, y el medicamento de primera elección, que es el TMP y SMX, que es una mezcla de una parte de trimetoprim y 5 partes de sulmametazol, además de cefalosporinas, sobre todo de segunda y tercera generación. Las fluoroquinolas también parecen ser activas, aunque se tiene poca experiencia clínica. También se utiliza lo que es la de la floxacina, gemifloxacina, levofloxacina y la moxifloxacino. Y bueno, esto sería todo de lo que es la bacteria Moraxella catarrhalis. Y bueno, aquí están las referencias donde yo saqué la información y donde ustedes pueden buscar. Y bueno, de mi parte sería todo y muchas gracias.